Gracias, señor presidente. Bueno, yo no soy partidaria de... Hombre, de llorar por la leche derramada no nos conduce a nada, pero recordar que secamos a la vaca. Aquí se está hablando, se dijeron expresiones tan gruesas como burla del marco de actuación, robo de 250 millones. Mire, robo, sería que durante los años del 2005 al 2011 se presupuestaron 8.053 millones de euros y al Instituto del Carbón llegaron 4.539 millones. Más de 3.500 millones se quedaron por el camino. Gobernaba el señor Zapatero. Y mire, las cosas hay que decirlas como son. Quien negoció los fondos mineros con la Unión Europea fue el presidente Aznar, pero Aznar cometió un error muy gordo. Y fue en manos de quien puso los fondos mineros. En manos de quien puso los fondos mineros. Unos fondos mineros que eran para reactivación económica y que si fuera una película sería coge el dinero y corre. Venturo 21, 1,36 millones. Diasa, 3,4 millones. Kerkus Metal, 3,5 millones. Alas Aluminium, 13,5 millones. Modelos de gestión empresarial corrupta desde su nacimiento, prejubilaciones ilegales de personas que no trabajaban en la empresa, cuotas sindicales de contratación que aparecieron en los ordenadores de alguna empresa, por ejemplo, Alas Aluminium, 125 colocados a través de un sindicato y 70 a través de otro. Se decía por aquella época de las asociaciones de parados que era algo normal en las cuencas. Para entrar a trabajar hay que pagar un peaje político o sindical. Y el peaje político y sindical era de izquierdas. Era de izquierdas. Entonces, museos, Urogallo, Trucha, Movimiento Obrero, Queso, aceras que se levantan, aceras que se vuelven a poner, planes de una manera, planes de otra manera, y rodiezmo, y el encierro de Barredo, y la manipulación, la estafa, el engaño, la mentira a la que se sometieron a las cuencas mineras. Y los jornales que perdían los mineros en Cuenca mientras los demás se lo llevaban calentito para casa. Y está saliendo. Y está saliendo. Y a muchos les salva eso de que no se acuerden. Porque si un día hacen memoria, se funde Asturias. Si un día hacen memoria, se funde Asturias. ¿Y qué siguieron haciendo los gobiernos de izquierdas? Pues mire, seguir manipulando, decir, por ejemplo, que los presupuestos, en los primeros presupuestos del gobierno del Partido Popular, si se había reducido un 63% la cuantía destinada a fondos mineros. Es mentira, fue un cálculo de engañabobos. ¿De dónde sacaron la reducción? De lo presupuestado, no de lo gastado. El gobierno de Zapatero, en el último presupuesto, que era el del 2011, presupuestó 1.078 millones. Pero lo que envió en realidad fueron 527,4. Entonces luego vienen los presupuestos del 2012, engañan, intentando los 75 millones del último trimestre, que tampoco envió el señor Zapatero. También se quedaron por ahí. Y esos los pagó el Partido Popular en el 2012. Pero quisieron engañar, diciendo, no, es que eso era del 11. No, señores, eso se presupuestó en el 12. Entonces, cuando se nos viene todo encima, intentamos echar la culpa, pues, por supuesto, al Partido Popular. Por supuesto, al Partido Popular. Y no hay, lo siento, pero no hay tal culpa. Hubo robo, sí, de más de 3.500 millones. Hubo robo, sí, a los mineros. Hubo estafa a los mineros. Hubo mentira a los que iban a las barricadas, al túnel del Padrón.
Mientras Villa salía más gordo del encierro de Barredo de lo que había entrado. Y con él otros. Y con él otros. Mientras para conseguir un puesto de trabajo en la cuenca y sobre todo en la mina había que ir con un carnet o con el otro carnet. De ninguno de ellos era el del PP. Y eso se sabe todo. No vengan ahora a contarnos a las de las cuencas la última milonga. Lo que pasó con los fondos mineros, se sabe. Lo que se engañó con los fondos mineros, se sabe. Y ahora queda un remanente de fondos mineros que me parece muy bien que los señores de Foro pidan que se ejecute. Deberían promover un incidente de ejecución. Debería promoverse un incidente de ejecución y solicitar ese dinero, que no es mucho. Y que esperemos que los sucesivos ayuntamientos de izquierdas, que fueron los que también manejaron fondos mineros, no nos olvidemos, lo sepan utilizar para lo poco que dé. Porque se dedicaron a hundir las cuencas mineras, se dedicaron a hundirlas. Todo lo que venía para reactivar cuencas mineras se quedó en nada. Íbamos a ser la Alemania o el Silicon Valley, según los días. Y nos hemos quedado en nada. Y eso lo ha manejado un gobierno socialista autonómico, unos sindicatos de clase, no sé de qué clase, de izquierdas, y unos ayuntamientos de izquierdas. Y que me digan a mí alguien lo contrario. Porque Mieres el PP, yo no recuerdo que haya gobernado. ¿Langreo gobernó? Señor Alonso, no, tampoco. Pues vaya por Dios. Pues vaya por Dios. Bueno, la gente se lo tendrá que pensar, pero desde luego el daño que ha hecho la izquierda a Asturias y a las cuencas mineras, bueno, en su debe queda. Y mientras tanto, ¿qué sucedió? Siguiendo con el cine, pasamos del coge dinero y el corre al silencio de los corderos. Y en ello estamos. Y seguiremos. Y el 31 de diciembre se acaba lo que se daba. Y hacen unas propuestas de acuerdo que son de risa. ¿Qué volvemos? ¿A enchufar prejubilaciones para que la gente calle? Pero el silencio de los corderos. Si esto lo propone un gobierno del PP, me imagino que yo, antes de llegar a mi casa, tendría una barricada en el Padrón, una barricada en Nicolasa, una en Barredo y otra en el Pozo Santiago. Pero no pasa nada. Cierto que hay 250 millones que se habían presentado, que se tienen que dar para comarcas mineras para proyectos, pero también creo recordar que ya se hizo un listado por parte de ayuntamientos, por parte de ACOM, aquí en Asturias hablo, y que se presentó el año pasado, que tenía que pasar por una comisión que decidía qué proyectos iban hacia adelante. Y no tuvimos más noticias. Yo tengo ese listado. Ustedes me imagino que también. Es decir, no hacemos, no dejamos hacer, no pedimos y cuando nos ponemos a hacer nos lo llevamos calentito y eso sí, echamos la culpa a los demás. De modo que, señores de Foro, nosotros vamos a apoyar, como no podría ser de otra manera, esta moción que han presentado, porque defendemos a las cuencas, porque defendemos a la minería, porque decimos lo mismo aquí que en Madrid, al igual que hacen ustedes, y porque las hipocresías hay que empezar a dejarlas un poquitín de lado, y porque no estamos en campaña. No estamos en campaña, fíjense. Hay quien habla de que estamos en campaña. Y no está, porque todavía no sabe por dónde va a empezar la campaña, por avanzo, por no avanzo, por unidos, por puedo, por no puedo, por podemos o por dejo de estar unidos. Señoría Mazares, aclárese, no nos cargue a nosotros ese muerto. Muchas gracias.